Hola, buenos días, tardes, noches cuando estés viendo esto y bienvenido al segundo vídeo de la unidad 8 en la que vamos a ver con esta técnica de la clase invertida la segunda parte del tema, que es la segunda República Española. Recordad que si voy demasiado deprisa en cualquier momento me podéis parar. Este vídeo deberías estar viéndolo tomando notas, haciéndote un pequeño esquema, apuntando dudas, muy importante porque es lo primero que vamos a ver en la siguiente clase después de ver este vídeo. Todas las dudas que no te queden claras, por favor, pausa, tira para atrás el vídeo si hace falta, vuelve a escucharme, pero sobre todo anótatelas para poder intervenir en clase con ellas. Recuerda que al final del vídeo hay dos preguntas de control que no tienen por qué referirse necesariamente a cosas que están en la diapositiva, que es necesario haber visto el vídeo para poder contestarlas o ir para atrás en el vídeo para si no te acuerdas, y que esas preguntas de control se preguntan en clase y que es necesario tenerlas respondidas para no ganarte un negativo, para ganarte un positivo, según lo veamos, ¿vale? Vamos allá, la Segunda República Española, un periodo en el que por fin la mujer votó en España, tuvo derecho a voto por primera vez en toda la historia, hubo muchísimas reformas educativas, muchísimas reformas a favor de la gente trabajadora, se intentó realizar la reforma agraria, que no había podido ser posible, ni con Mendizábal, ni con Madoz, ni en la historia de España había sido históricamente imposible hacer la reforma agraria y la República lo volvió a intentar. Pero claro, como todas las revoluciones, sean pacíficas o sean violentas, pues tiene sus detractores, tiene sus clases privilegiadas que no van a querer perder esos privilegios y van a conspirar desde el primer momento contra la aventura republicana. Vamos allá. Vamos a dividir este tema en la proclamación de la República, la Constitución de 1931, que es la que estuvo vigente durante toda la vida de la República, y las tres fases históricas en las que estudiamos y dividimos la República: el bienio reformista, el bienio conservador y el gobierno del Frente Popular. La República, para ver la proclamación de la República, como veis en esta foto coloreada de la Plaza del Sol el día que se proclamó, surge de las elecciones municipales del 12 de abril del 31. Estas las hemos comentado en el vídeo anterior, que las convoca pues el gobierno de Alfonso XIII cuando acaba la dictadura de Primo de Rivera, porque vuelve a reactivar la anterior constitución que había en vigor en España. El resultado de las elecciones se ve como una victoria republicana. Recordad, los republicanos habían conspirado en el Pacto de San Sebastián, se habían aliado para trabajar juntos para que se acabara la monarquía en España y se proclamara la República. Bueno, pues estas candidaturas que se habían reunido en el Pacto de San Sebastián, más el Partido Comunista que no estaba en el pacto, ganan sobre todo en las capitales de provincia. Las candidaturas consideradas monárquicas ganan las elecciones municipales en casi toda España, sobre todo en el campo, pero en las provincias donde no había control de los caciques o el control de los caciques era menor, ganan las candidaturas republicanas. Y esto pues lanza el mensaje de que allí donde no se han manipulado las elecciones, España está votando masivamente en contra de lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, en contra de la monarquía porque identifican una con otra, ¿no? Así que, como consecuencia de esto, primero, Alfonso XIII entiende el mensaje y se exilia. Se va al exilio y huye de España, dejando la monarquía en suspenso. Y los partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián forman un gobierno provisional ante el vacío de poder que se crea cuando el monarca huye de España, ¿no? Se exilia. Se proclama la Segunda República el 14 de abril del 31, 2 días después de las elecciones. Se elige como presidente a Aniceto Alcalá Zamora, presidente de este gobierno provisional, que era un republicano de derechas, un republicano considerado de derechas moderada, ¿no? También se convocan, la primera acción que hace el gobierno provisional es convocar unas elecciones para legitimar el nuevo gobierno, la nueva forma de gobierno y sobre todo para que España tuviera una constitución nueva, que reconociera pues el estatus de república y toda la visión que estos partidos tenían de lo que debía ser un Estado moderno. Estas elecciones se convocan en 1931 y los partidos republicanos ganan, ¿vale? El PSOE es el más votado, también está el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que será importante luego, un político que lleva dando vueltas en España bastante tiempo en este momento, y que también apoyaba el Pacto de San Sebastián. Apenas hay, si veis aquí el arco parlamentario que nos muestra la ilustración, apenas hay candidaturas consideradas monárquicas o de derecha no republicana. Este partido agrario que tiene 26 y estos partidos considerados monárquicos que apenas tienen 3, ¿no? Y casi para usted de contar, eso es toda la representación no republicana que hay, ¿no? También hay nacionalistas, etcétera, pero los nacionalistas están apoyando la república también. ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, pues ganan muy pocos asientos porque acuden divididos o incluso no participan algunas fuerzas que no estaban por la República para boicotear las elecciones y boicotear la República y no tienen una estrategia común. Estas fuerzas de derecha están muy divididas. Los monárquicos quieren una cosa, los católicos quieren otra, pues la gente que apoya a los latifundistas, a los grandes propietarios de tierra, pues tienen otros anhelos y no hay estrategia común en la derecha. Por lo tanto, casi no hay representación de derecha en las Cortes que van a redactar la Constitución de 1961. ¿Os suena esto? ¿Os suena lo que pasó con la primera Constitución de España en las Cortes de Cádiz, 1812? Que había una mayoría de gente liberal en ese momento y acabó saliendo una constitución progresista, avanzada, en la línea de lo que estaba pasando en Europa, pero que no reflejaba la realidad, la mayoría de lo que era España en ese momento, ¿no? Entonces, por fin se proclama esta de aquí, la Constitución de 1961, que tenemos un ejemplar que lo llevaremos a clase para trabajar con él, por si queréis consultarlo, ¿no? La Constitución del 31 es amplia en derechos, ¿vale? Se otorgan libertades como las de reunión, las de asociación, las de expresión, el derecho al divorcio, por primera vez se reconoce en España, y muy importante, sufragio universal, también femenino, por fin, por primera vez en la historia de España. Esto llega después de un debate en las Cortes que redactan la Constitución entre dos diputadas. Como veis, las mujeres podían ser elegidas y unas pocas fueron elegidas en estas Cortes de 1931, pero no podían votar, ¿vale? No podían votar en las elecciones. Eso acabó después del debate entre Clara Campoamor, que defendió la postura a favor de que la República le diera el voto a las mujeres, de que estuviera en la Constitución, y Victoria Kent, que defendía que no porque fuera contraria al tema. Victoria Kent es una de las primeras feministas de la historia de España, una abogada de prestigio, sino porque la tesis que defendía Victoria Kent y mucha gente que le apoyaba era que la mayoría de las mujeres en España estaban controladas por la Iglesia o controladas por los terratenientes y que se iba a duplicar el voto contrario a la República si se le daba el voto a la mujer en ese momento, que España no estaba preparada, que el voto para la mujer tenía que quedarse, pero no estábamos en ese momento, mientras que Clara Campoamor defendía que sí, que era ahora o nunca, que era el momento. Este debate será muy interesante y lo trabajaremos en clase e incluso en el podcast, en el producto final que haremos, espero que esté. Otro rasgo fue que España, como dijo Manuel Azaña en las Cortes Constituyentes, España ha dejado de ser católica. Por primera vez España no tiene una religión estatal, una religión oficial. Se pasa a ser un Estado no confesional. No es un Estado ateo, hay libertad religiosa, porque cada uno puede ejercer la religión que quiera, pero no tenemos una religión oficial del Estado. Además, muy importante, la educación va a dejar de estar monopolizada por la Iglesia, porque la Iglesia Católica controlaba todos los colegios, ¿no? Y casi todos los niveles educativos en España en ese momento. Por lo tanto, pasa a ser una educación secular, no religiosa. También se reconoce un Estado que puede ser descentralizado. Digo puede ser, porque se da libertad a cada región de España de si quiere ser parte de un Estado centralista, centralizado, o quiere tener autonomía, como estaban demandando Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿vale? Había partidos nacionalistas que defendían esta opción y entonces la fórmula que se busca es la de república integral, ¿vale? Que cada región elige si quiere ser parte del Estado central o quiere ser parte de la república pero con su propia autonomía. También muchos avances en bienestar social, ¿no? En derechos sociales, ¿no? Se reconoce la posibilidad de expropiar algunas propiedades, algunos elementos para uso público. Esto será importante de cara a la reforma agraria. Expropiar, creo que hemos definido bien lo que es. Es cuando un bien privado el Estado lo hace público a cambio de una compensación que marque la ley, que se considere justa a la persona privada que pierde ese bien en beneficio del Estado. Y se usa como herramienta para coger algo que está en manos privadas, normalmente sin uso, y se pone en uso con el objetivo de buscar el bien común, ¿no? Un bien mayor, no solamente un bien privativo. La primera etapa se convocan elecciones otra vez, ¿vale? Para las Cortes, y entonces la primera etapa se conoce como bienio progresista, entre 1931 y 1933. En estos 2 años España va a conocer
el mayor número de reformas conocidas hasta su historia, hasta ese momento, ¿no? Importantísimas. Como presidente de la República, las fuerzas ganadoras eligen a Alcalá Zamora, es un republicano moderado de derechas, como hemos dicho, estaba ejerciendo de presidente del gobierno provisional, y también se ve como una forma, porque la mayoría de republicanos eran de izquierdas o nacionalistas, pero este guiño a la gente de derechas, conservadora, de tradición católica, la figura de Alcalá Zamora, que sí que apoya a la República, pues es la forma que tienen las fuerzas republicanas de hacerle un guiño a esa España que los latifundistas, los industriales, la gente conservadora, pues estaba intentando presentarles la República como algo negativo para sus intereses, ¿no? Como primer ministro es la fórmula en inglés. En España decimos presidente del gobierno. Se elige a Manuel Azaña, que es el presidente de un partido que se llama Acción Republicana, Republicanos de Izquierdas. No era del Partido Socialista, no era del Partido Comunista, era de un partido que surge que se llama Acción Republicana. No hay grandes mayorías en este Parlamento y, por tanto, el gobierno tiene que ser de muchos partidos. Hay ministros de muchos partidos. Vamos ya con la parte que para mí es más importante del tema, las reformas que ocurren durante la Segunda República. Reforma educativa, de autonomías, militar, agraria y también en materia de trabajo. La labor educativa de la Segunda República es prioritaria para ellos, esta reforma de la educación. Se crean 10.000 nuevas escuelas públicas, 27.000 nuevos profesores y profesoras y, sobre todo, importante que la Iglesia pierde el monopolio de la educación. También hay que destacar las misiones pedagógicas. Se llevaba la cultura a los pueblos que estaban fuera de los circuitos culturales. Se llevaban cines, conferencias, obras de teatro que circulaban por la España rural para llevar la acción educativa, ¿no? Y sobre todo cultural. Cataluña es la primera región que demandaba autonomía, que la obtiene con un estatuto que se aprueba en 1932 y se crea la institución de la Generalitat. Los estatutos de País Vasco y Galicia pues estarían en proceso en esta época. Hay una reforma militar que intenta reformar el ejército, un ejército español que tenía muchísimos oficiales y pocos soldados y que estaba muy atrasado técnicamente. Los militares son obligados a jurar lealtad a la República y si prefieren no hacerlo, pues tienen que pasar a la reserva, ¿no? El estatus de militar que tiene sueldo, se les respeta el sueldo y todo, pero se les aparta del ejército a la gente que no quiere defender la República públicamente. Muchos que no defendían la República se quedan dentro, ¿no? Estas reformas van a causar la oposición de muchísimos generales, ¿no? Que se van a poner en contra de la República. La reforma agraria consiste en una ley que se aprueba para expropiar latifundios, grandes latifundios, o sea, grandes propiedades de tierra, propiedad de nobles o propiedad de la iglesia. Estaban muchas sin uso y además había una gran masa de campesinos y campesinas sin tierra y sin empleo, ¿no? Entonces, la idea de la reforma agraria es expropiamos esas tierras grandes en manos de grandes latifundistas que están sin usar y se las vamos a dar a los obreros del campo, a los jornaleros, campesinos, campesinas, para que puedan cultivarlas, ¿no? Y puedan tener un medio de vida y puedan ser productivas y beneficie al conjunto de la población. El resultado de la reforma agraria es decepcionante para sus defensores. Solamente una poca cantidad de tierras se transfiere, dado que se oponen firmemente los terratenientes, personas ricas que tenían recursos, que tenían abogados para poder pleitear, y también la complejidad burocrática. Era muy difícil hacer toda la documentación, todo el papeleo para poder llevar a cabo legalmente estas expropiaciones, que insisto que no eran solamente coger una tierra y dársela a los campesinos, sino que había que dar una compensación a cambio y eso era un dinero que tenía que tener previsto el Estado. En fin, había muchas dificultades. En cuanto a las reformas en materia de trabajo, pues hay muchos derechos para la clase trabajadora que se ganan, un salario mínimo, se regulan los contratos por ley para que no pueda imponer los patrones sus condiciones, se regula la negociación colectiva para ver las condiciones de trabajo y todo esto lo lleva a cabo un ministro del PSOE. Ya habíamos dicho que había ministros de varios partidos. Este ministro se llama Largo Caballero, apodado, por cierto, el Lenin español, por la izquierda española en ese momento. Pero este gobierno reformista tiene oposición, y tiene oposición además a la derecha y a la izquierda. ¿Quién se opone a la derecha de este gobierno? Bueno, pues los que consideran que las reformas son demasiado radicales, ¿no? Que las transformaciones son demasiado amplias para lo que ellos quisieran. ¿Quiénes son este grupo? Pues lógicamente latifundistas, gente que tiene tierras y no quiere que se la expropien, gente de la Iglesia Católica, sobre todo de la jerarquía, obispos, sacerdotes de alto rango, algunos oficiales del ejército, políticos conservadores, etcétera, etcétera. Y detrás de estos, la masa de personas que les apoyan, ¿no? La masa de personas que van a misa y les influencia el discurso que se da desde el púlpito en contra de la República, etcétera, etcétera, ¿no?
En 1932 esta parte va a intentar un golpe de Estado. El general Sanjurjo intenta un golpe de Estado, la Sanjurjada se conoce, que fracasa, que el ejército de la República lo frena, no tiene éxito, y Sanjurjo es encarcelado. Estas reformas que hemos mencionado contra el papel de la Iglesia, que pierden el monopolio, que España ya no es católica, son el pegamento que encuentra la derecha para unirse. Ya hemos dicho que tenía muchísimos intereses. Los monárquicos quieren una cosa, los latifundistas otra, los católicos otra, pero políticos como Gil Robles encuentran en los ataques a la Iglesia algo común que tienen, ¿no? Ni los absolutistas, carlistas que todavía están por ahí, los católicos, los monárquicos, ninguno quiere que la Iglesia pierda el papel tradicional y el poder que tenía en España. Así que con estas logra unificar a la mayoría de fuerzas de derecha en la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que ahora sí que se ve presentar a las elecciones de manera unida, ¿vale? Desde la izquierda también hay oposición a la República. ¿Quiénes son? Pues todo lo contrario, las personas que piensan que las reformas no han ido lo suficientemente lejos, que deberían ser más profundas, más rápidas. Sobre todo es la gente anarquista y los activistas de los sindicatos. En 1933, hartos de que la reforma agraria vaya más lenta, en su opinión, de lo que ellos quisieran, pues hay muchos elementos, sobre todo anarquistas, que empiezan a tomar tierras y que empiezan a tomar ayuntamientos rurales. Estas ocupaciones son violentamente reprimidas por el gobierno de la República, ¿no? Que manda el ejército, que manda la Guardia Civil, etc. La más controvertida ocurre en Casas Viejas, en la provincia de Badajoz, donde pues, hay una represión violenta, hay muchos muertos entre la gente que se había alzado para ocupar las tierras y ocupar el ayuntamiento, y esto le va a causar muchos problemas a Manuel Azaña. Muchas críticas por esa represión que no se considera digna de lo que la República se supone que defendía, ¿no? En opinión de los partidarios de la República. Tanto es así que Azaña se ve obligado a dimitir en 1933, sobre todo por Casas Viejas y la represión de estos levantamientos, que no solamente en Casas Viejas, es en más sitios. Se tienen que convocar elecciones, dado que hay una crisis política, ha dimitido el presidente del gobierno, y entonces el presidente de la República, Alcalá Zamora, convoca elecciones. Resultado, la CEDA gana. Sin mayoría absoluta, pero 115, como veis aquí en el cuadro de la ilustración. La CEDA es el partido más votado, aunque no tiene mayoría absoluta. Los radicales de Alejandro Lerroux, que también apoyaban la República, aunque sean considerados de centro, obtienen buenos resultados. Y la izquierda en general retrocede muchísimo. Esto es porque el nuevo sistema electoral que la Constitución del 36 ha implantado favorece mucho a las candidaturas unitarias, no a las candidaturas fragmentadas, ¿no? Premia presentar una gran candidatura en toda España que no pequeñas candidaturas en diversos sitios. Así que las derechas han ganado, ¿no? Las derechas contrarias a la República, porque la CEDA era contraria a la República. Bien, la solución que se encuentra es que el presidente del gobierno va a ser Alejandro Lerroux, con varios partidos apoyándole en el gobierno, con varios ministros, pero no va a haber ministros de la CEDA. La CEDA, que se reconoce contraria a la República, no quiere entrar a gobernar en una república en la que no cree, ¿vale? Quiere trabajar desde dentro del sistema, digamos, para que haya un cambio de sistema, ¿no? Entonces decide darle su apoyo parlamentario. Las decisiones que el gobierno de Alejandro Lerroux vaya a llevar a las Cortes tendrán los votos a favor de la CEDA, hacen esta coalición parlamentaria, pero la CEDA no entra en el gobierno, ¿no? Además, Alcalá Zamora, que será de derechas, pero era un defensor de la República, no quiere ni oír hablar de Gil Robles como presidente del gobierno porque entiende que es una persona que desmontará la República, ¿no? Si lo hace. Resultado, todas las reformas del vino conservador son detenidas, ¿no? Ni la reforma agraria, la reforma educativa, el papel de la Iglesia, la reforma militar, las reformas de Largo Caballero, todo se para. Tensiones que se provocan en esta época. A ver, sobre todo ocurren a raíz... La causa principal de las tensiones es que Lerroux, en un momento dado de una crisis política, nombra a 3 ministros de la CEDA en el gobierno. ¿Recordad que no había entrado? Pues ahora sí que entran, y esto provoca una reacción entre las fuerzas que sí que apoyan la República, ¿no? Porque en esta época estaba considerado Gil Robles, el líder de la CEDA, como antirrepublicano y además cercano a Mussolini, ¿no? O sea, su mote era el jefe, igual que el de Mussolini era el duce. Y si los fascistas italianos le animaban en público diciendo duce, duce, la cadencia del cántico de los partidarios de la CEDA era el mismo, jefe, jefe. El Gil Robles y gente de la CEDA está visitando Italia en esta época y escribiendo artículos admirando lo que ha conseguido Mussolini y los fascistas, ¿no? Y esto pues dispara todas las alarmas entre la gente de izquierdas en España, claro. Y también entre la gente de derecha que apoya a la República, ¿no? Que no quiere un gobierno al estilo fascista italiano. Consecuencias de estas tensiones, 2. La primera, la Revolución de Asturias.
Hay una huelga general y una insurrección, no solamente por elementos anarquistas, sino también por una parte del PSOE que les va a apoyar, y una insurrección total. O sea, en esta zona que es sobre todo minera, con muchísima presencia obrera, sobre todo de gente de la minería, pues hay en la práctica un golpe de Estado, una insurrección que toma el poder, que toma ayuntamientos, que toma la ciudad de Oviedo, que comités revolucionarios empiezan a controlar muchísimas áreas, y la reacción del gobierno de Lerroux es mandar al ejército. Se coge al ejército de África. Recordad que una parte de Marruecos era española en esta época, donde había una buena dotación militar porque era una zona fronteriza. Entonces se trae al ejército de África al mando de un joven general llamado Francisco Franco, que después volveremos con él porque será importante en la historia de España. Y Franco reprime brutalmente. En un momento acaba con la insurrección, habían tomado casi toda Asturias, casi todo el campo, las ciudades, y el ejército entra en plan salvaje, él mata a quien tiene que matar y reprime violentamente la revolución de Asturias, ¿no? La otra cosa está ocurriendo en Cataluña, perdón, que se une a la revolución. El presidente de la Generalitat, Luis Companys, proclama el Estado catalán dentro de la República, es decir, quiere ir más allá de la autonomía, ¿no? Se proclama un estado catalán que va a estar dentro de una república federal, pero que eso no estaba en la Constitución. Pues no sé si os sonará esto algo actual, pero el gobierno reprime por la fuerza esta insurrección y abole la Generalitat y encarcela a todo el gobierno catalán. Hay una foto que os pondré del gobierno de Cataluña metido en la cárcel en esa época. Y yo no sé si os recuerda algo que está pasando hoy en día. Pero el gobierno de Lerroux acaba cayendo, acaba en 1935, primero por la división ideológica. Al fin y al cabo, pues la CEDA, la gente de derechas y Lerroux pues tenían formas de pensar muy distintas, y eso en un mismo gobierno pues es difícil de casar. Y también sobre todo los escándalos de corrupción que afectan al partido de Lerroux, al partido radical. El más conocido es el del Extraperlo. Aquí tenéis un titular de la época, de La Vanguardia de Barcelona, en el cual se detalla pues que se ha descubierto un escándalo de corrupción que afecta a la gente del partido radical y que supone un terremoto político total, ¿no? Como consecuencia, pues Lerroux se ve obligado a dimitir y se convocan nuevas elecciones en 1936. Unas elecciones que serán decisivas. ¿Cómo se plantean estas elecciones? Bueno, pues dos bloques. Sí que había uno de centro, con gente como Alcalá Zamora y tal. Lerroux prácticamente va a desaparecer debido a los escándalos de corrupción del partido. Y hay dos bloques, el de derechas y el de izquierdas. En el de derechas, la CEDA se presenta a las elecciones esperando mayoría absoluta. Ha desaparecido Lerroux, que nos hacía sombra en el centro. La gente de derechas tiene muchísimo miedo por lo que ha pasado en Asturias, por lo que ha pasado en Cataluña. Ese miedo pues intentan que se reactive, que active el voto, y prácticamente se anuncian esperando la mayoría absoluta, ¿no? Dadme 400 diputados o 300 diputados y os daré una España grande. Era la propaganda electoral de la época de Gil Robles. Además, en esta época ya se ha formado la Falange, un partido filofascista, al estilo fascista, que mira mucho el fascismo italiano, fundado por José Antonio Primo de Rivera. Se presenta a las elecciones separado de la CEDA, pero lógicamente van a tener una estrategia común de cara a las elecciones y de cara a lo que harán luego en el Parlamento. En cuanto a la izquierda, ¿qué ocurre en la izquierda? Bueno, pues que deciden acudir unidos. Han visto que el sistema electoral, la victoria de la CEDA, la lección que da es que una candidatura unitaria en toda España con el sistema electoral de la Constitución del 31 pues te beneficia, te recompensa. Así que se une el PSOE, los comunistas, los republicanos de Azaña, algunos nacionalistas como Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, esa Esquerra Republicana de Cataluña, la que hoy en día sigue existiendo, se unen en una candidatura única que se llama el Frente Popular. Resultado de las elecciones: el Frente Popular gana por sorpresa. Cuando todo el mundo se espera una mayoría absoluta de CEDA, el Frente Popular gana con mayoría absoluta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué explicaciones posibles que tenemos? Dos, el que ya hemos dicho, que al unirse a la izquierda, pues el sistema electoral le premia. Y también están los anarquistas de la CNT. El sindicato popular, el sindicato anarquista, que sabéis que tenía muchísimos afiliados y afiliadas en España, sobre todo en el campo. El anarquismo agrario en España triunfa incluso más que en otros países. Eran muchísimos afiliados y afiliadas. ¿Y qué hacen los anarquistas ante unas elecciones? Llaman a no votar. Claro, es la postura anarquista. O sea, los anarquistas no creen en los partidos, no creen en el sistema de elecciones, creen en otra forma de llegar a la sociedad que ellos quieren alcanzar. Entonces, oficialmente, en la CNT dice: afiliados y afiliadas de la CNT, no participéis en estas elecciones, que son burguesas, que no son anarquistas, que no son obreras. Pero ante el miedo a que la CEDA tenga mayoría absoluta, los afiliados y afiliadas de la CNT sí que van a votar. Sí que van a votar y votan al Frente Popular.
Y este influjo electoral de afiliados y afiliadas de CNT es lo que explica en parte la victoria del Frente Popular. Nuevo gobierno que se forma. Bien, lo primero que hace el Frente Popular ante una mayoría absoluta de izquierdas es prescindir de Alcalá Zamora. Perdón. Lo que hace el gobierno del Frente Popular es prescindir de Alcalá Zamora. Había una ley de la República que se decía que si se habían convocado elecciones un número de veces en pocos años, pues el presidente de la República tenía que someterse a una moción de confianza en las Cortes. La pierde y de alguna forma obligan a dimitir a Alcalá Zamora. Azaña entonces se convierte en el nuevo presidente de la República, Manuel Azaña. Esto por muchos historiadores y historiadoras es considerado un error, porque prácticamente borran del mapa o sacan de la escena política a la derecha que sí que estaba a favor de la República. Entonces casi toda la derecha en España se echa al bando de las fuerzas antirrepublicanas, ¿no? Como consecuencia de este nuevo gobierno, presidido por Azaña, pero también, presidido por varios, ¿no? Largo Caballero fue presidente del gobierno, Azaña era presidente de la República, no presidía el gobierno. Las reformas del gobierno progresista se vuelven a comenzar. Se habían detenido, pues son renovadas y además se anuncian nuevas, lo cual no hace mucha gracia a la gente que ya no estaba de acuerdo con las primeras en un principio. Es una época de muchísima tensión social que va aumentando. Hay huelgas convocadas por los sindicatos, también para presionar al gobierno y que haga reformas. Hay quemas de iglesias, quemas de conventos por elementos anarquistas y también por grupos de izquierdas que no están sancionados por el gobierno. Esto de quemar iglesias ocurre, es verdad. Es una reacción contra el apoyo de la Iglesia a las fuerzas republicanas, ¿no? Y también porque se las considera parte del sistema que quiere desmontar la República. Pero hay que señalar que no era una estrategia del gobierno. O sea, lo hacen grupos posiblemente con afiliados de partidos del gobierno, pero no es una estrategia oficial del gobierno. Hay confrontaciones violentas por toda España. Para empezar, la gente de Falange, el partido de Primo de Rivera, desfila con uniforme paramilitar por las calles. Hay una tensión social creciente. Para empezar, los sindicatos están haciendo huelgas para intentar presionar al gobierno que haga reformas, que vayan rápidas. Lógicamente esto pues crea un ambiente de enfrentamiento y de rechazo por parte de industriales, burguesía, afectados por esas huelgas. Hay quemas de iglesias por anarquistas y elementos de izquierdas que podían algunos ser parte de los partidos que estaban en el gobierno, pero no estaban sancionados por ellos. La quema de conventos, que se puede explicar desde el punto de vista de que se veía a la Iglesia Católica como parte del sistema que se quería desmontar con las reformas del Frente Popular, que estaba apoyando a las fuerzas antirrepublicanas, etcétera. Esas quemas de conventos no eran parte de la estrategia del gobierno. Es más, el gobierno sabía que iban a causar una tensión social que no beneficiaba a nadie, ¿no? Y entonces no se puede pensar que desde el gobierno se estaba sancionando quemar conventos, quemar iglesias o causar ese tipo de desórdenes y provocaciones a las fuerzas conservadoras. Hay confrontaciones violentas por toda España. Falangistas del partido de Primo de Rivera están desfilando por las calles con un uniforme paramilitar al estilo de los fascistas italianos, con enfrentamientos violentos pues con fuerzas de izquierdas. Prueba de esta tensión, que ya está en la calle, ¿no? que ya se ve en la calle, es que un oficial de izquierda, reconocido oficial de izquierdas del ejército republicano, el teniente Castillo, es asesinado por pistoleros de derecha y pocos días después el político derechista Calvo Sotelo, que en el Parlamento se había pronunciado a favor de que el ejército se levantara contra la República, es asesinado en lo que se entiende una venganza por el asesinato de Castillo, ¿no? O sea que hay un clima de prebélico ya casi en España. En 1936 se va a llevar a cabo un golpe de Estado militar que se venía preparando pues desde que, esto es en julio de 1936, desde que en febrero del 36 ganan las elecciones del Frente Popular, ya hay militares de alto rango, General Mola, General Franco, General Queipo de Llano, que están contactándose en secreto y conspirando para derrocar a la República.
Esto se lleva a cabo en julio de 1936, el 17 de julio. El Franco, que estaba destinado en África, coge el ejército africano español, en la parte de Marruecos que era de España, y se levanta contra el gobierno de la República y busca la forma y las alianzas para cruzar a la península. El 18 de julio es el día que se proclama pues, el golpe de Estado de estos militares, de estos grupos conservadores, contra el gobierno de la República, y comienza la Guerra Civil Española, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Y ahora recuerda que hay que contestar dos preguntas de control. Estas son: ¿qué ministro de la República llevó a cabo la mayor parte de las reformas de trabajo en materia de derechos laborales y cuál era su apodo? Y también, ¿por qué ganó por sorpresa el Frente Popular en febrero del 36? Pues contéstalas en tu libreta, anota tus dudas y las vemos en clase. Muchas gracias, espero que os haya gustado.